es probable que aquí vayan a haber cosas dentro de esta clase que no solo no han visto antes, sino que seguramente conceptos que es- espero que espero que cambie su perspectiva de ver la temática, no la problemática, porque esto no es un problema tener discapacidad. El problema es vivir con falta de oportunidades cuando uno las tiene, sino que la temática de vivir con discapacidad y específicamente cuál es ahora sí, cuáles son las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral, ¿ya? Pero como no podemos entrar directamente a la ley de inclusión laboral, que sería muy breve hacerlo, porque una ley nueva que obliga a una serie de cosas, pero que descontextualizada así no se entiende nada, ¿ya? No se entiende si yo les digo que hay empresas que si una empresa que en Chile por ley, obligatoriamente todas las empresas que tengan 0 más trabajadores están obligados a reservar el 1% de los cupos a contratar para personas que tengan discapacidad. Eso no dice nada, digamos. Evidentemente estoy repitiendo una norma que cualquiera la puede leer, sino que lo que entrega el contexto de esta situación y lo que entrega el contexto para que ustedes entiendan por qué tuvimos que llegar a eso, es hablar en general de inclusión, ¿ya? Y para eso vamos a comenzar, tengo una presentación que ya la hemos utilizado aquí en FIRST años anteriores, para escuelas precisamente de liderazgo sindical y que se ha ido perfeccionando con el tiempo porque se va retroalimentando las mismas dudas y de las mismas solicitudes de aportes que realizan otras personas que también detentan los puestos y los cargos que tienen ustedes en sus propios trabajos, ¿ya? Y mi presentación, aquí está. Dice relación específicamente con la ley 2115, a la cual vamos a llegar al final. Antes de hablar de la ley de inclusión laboral propiamente tal, hagamos un poco hablemos de cosas un poco más generales, ¿ya? Hagamos un par de preguntas, ¿ya? Porque hoy en día está muy de moda hablar de derechos humanos, muy, muy de moda hablar de derechos humanos, y específicamente de, bueno, cualquier grupo en general, digamos, dentro de los grupos de vulnerables que existen, o mejor dicho, los grupos vulnerados, ¿cómo se llama? Acostumbrados a ser vulnerados que existen en la sociedad. Pero en esta materia, en materia de discapacidad, como que no se entiende mucho a qué nos referimos con la famosa frase ya desde el año 2000 en adelante, que la discapacidad también es una cuestión de derechos humanos, como lo son también otras variables. Y para eso tenemos que responder por lo menos un par de preguntas. Primero, ¿qué es lo que es la discapacidad? Y segundo, ¿qué es lo que entendemos actualmente por discapacidad y por personas con discapacidad? Y si eso ha ido cambiando con el tiempo. ¿Ha sido siempre la misma? ¿No ha sido siempre la misma? Y eso es lo que vamos a tratar de responder ahora. Hay grupos, como yo comentaba adelante, que no comparten los mismos avances que todo el resto de la sociedad en materia de derechos humanos. Uno de estos grupos, por cierto, son los grupos de personas en situación de discapacidad, pero encontramos otros muchos grupos más, digamos, ¿ya? Desde los niños o menores de edad, pasando, por cierto, por los temas de falta de igualdad de género que existe, y otros grupos también que están vulnerados por temas ideológicos, temas de orientación sexual o temas raciales. Eh, Aquí en la discapacidad se plantea también como uno de estos grupos que sufre las vulneraciones y que no participa de los beneficios de ser, tener derechos humanos como lo haría una persona sin discapacidad. Y por lo pronto esto se puede ir entendiendo, primero entendiendo qué es lo que entendemos por discapacidad. Una de las preguntas que se hace, ¿cuáles son los tipos de discapacidad? Se ha señalado en años anteriores y se ha preguntado, ¿ya? Antes de hablar propiamente tal de qué es lo que entendemos por discapacidad como concepto, que es una cuestión que evoluciona, tenemos que hablar de los tipos de discapacidad. Y aquí tenemos varios. Ustedes pueden agruparlo de esta manera, también se puede agrupar de muchas otras maneras, ¿ya? Evoluciona, por cierto, eso es lo importante. Lo más importante es que esto evoluciona día con día con los avances tecnológicos. Hay cierto tipo de discapacidades que en la práctica materialmente van desapareciendo y otros que eran considerados otras cosas van apareciendo, ¿ya? Y las personas ahora recién están entendiendo de qué es lo que se trata. Pero en términos generales uno podría más o menos agruparlo, es decir, el tipo de personas con discapacidad que ustedes podrían encontrarse en su trabajo, ¿ya? Los compañeros que ustedes podrían tener, podrían agruparse más o menos de la siguiente manera sin temor a equivocarse, ¿ya? Discapacidad física, aquí naturalmente se encuentran las personas con discapacidades, con falta de movilidad, como así que hay personas que se movilizan, por ejemplo, que ustedes las distinguen porque se movilizan con silla de ruedas o con ayuda de bastones o de burrito. Estamos hablando también de las personas que carecen de algún miembro en particular, de algún tipo de extremidad, de alguna de las extremidades, ¿ya?
Esas son las personas con la discapacidad física. También en este ámbito están las personas, por ejemplo, que tienen talla diferente, ya, personas que tienen talla inferior a usted, o que tienen un miembro más desarrollado que otro. A veces las personas tienen un miembro, un brazo, por ejemplo, muy grande. En general son los tipos de personas que uno suele encontrarse que califica de personas con discapacidad física, y en general esa discapacidad física suele no afectar otro ámbito, ¿ya? Va a depender de cada caso. La discapacidad psiquiátrica es lo que llamamos una persona que tiene enfermedades o problemas mentales, propiamente tal. La enfermedad propiamente mental no es algo que se manifieste en la primera época al nacimiento de la persona. No es algo que un niño, no hay ningún niño que nazca con problemas psiquiátricos. Por cierto que son de nacimiento o también pueden ser adquiridas, ya por algún trauma, algo muy importante, pero en general las más precoces se manifiestan desde la adolescencia, e incluso una se puede manifestar con mayor edad. En términos generales, estas son tratadas de dos maneras, ambas maneras juntas o una sola, con tratamiento propiamente tal, o también pueden ser tratadas de manera farmacológica, por cierto. El tratamiento es psiquiátrico, sin duda. También está la llamada psicosocial o de la neurodivergencia o neurodiversidad. Aquí caben varias, ¿ya? Aquí caben desde diagnósticos psiquiátricos o diagnósticos de ciertas, no sé si llamarlo patologías mentales, pero sí ciertas condiciones mentales, como son, por ejemplo, la bipolaridad, podría ser perfectamente, hasta lo más común, más conocido, incluso quien más interactúa con ustedes, incluso seguramente muchos de ustedes pueden tener un familiar cercano o no que tenga esta condición, que es la condición dentro del espectro del autismo, ¿ya? Esto es lo que se llama como discapacidad psicosocial. ¿Por qué? Porque efectivamente afecta uno de los elementos más preponderantes del elemento psicológico de una persona, que es sus posibilidades de interactuar socialmente de una manera tradicional, ¿ya? Sino que ellos interactúan, pero de una manera diversa. Está la discapacidad visual, que aquí nos encontramos con personas que en todo un espectro van desde lo mínimo, que son personas como yo o como muchos de los que están aquí, que tienen que usar lentes y que sin los lentes, por ejemplo, no son capaces de sentarse a un computador, hasta una persona que es totalmente ciega, ¿ya? Está la discapacidad auditiva, que ocurre más o menos lo mismo, desde una persona que tiene baja audición, en uno de los oídos nomás, y que le afecta efectivamente cierto tipo de interacciones, hasta la persona que es sorda profunda, aquella persona que realmente no escucha absolutamente nada y que interactúa de distintas maneras con ustedes. Puede interactuar de una manera, comunicarse con usted a través de la lengua de señas, por ejemplo, si es que una persona que adquirió la lengua de señas. Los sordos, esto es para ir verificando cosas, los sordos no nacen con la lengua de señas. La lengua de señas, como todo, se enseña. Es como enseñar a aprender a leer y escribir, ¿ya? Si nadie le enseña a leer y escribir a una persona, la persona va a ser analfabeto. Bueno, el analfabetismo en lengua de señas para los sordos es muy común también, porque no está muy regulado el tema de la lengua de señas. Y otros sordos que adquirieron la sordera con el tiempo, producto de un daño, algún accidente o alguna enfermedad, y que muchos de ellos leían y escribían, y incluso adquieren la habilidad, algunos, de leer los labios también, o mixta, leen los labios pero también usan la lengua de señas. Y también es muy común que hayan menos con el tiempo. En general son bilingües los sordos, tienen lengua de señas, pero además saben escribir y leer español. Pero todavía hay casos de sordos que son analfabetos del español, o sea, no leen ni escriben, ¿ya? Porque efectivamente ahí la barrera con la que se encuentran las personas sordas es que no tienen quien les enseña en su lenguaje, que es la lengua de señas. O sea, primero hay que enseñar la lengua de señas, y después, o en paralelo con eso, hay que ir enseñando el español. Y eso implica un ajuste en la educación que en muchas ocasiones no está disponible, por falta de recursos, por cierto, y por falta de apoyo estatal. Y por último está la discapacidad intelectual propiamente tal, ¿ya? Que dentro, y aquí se une con la discapacidad psiquiátrica y la neurodivergencia y la discapacidad psicosocial, para entre las tres juntas armar lo que armamos como puzzle, la neurodivergencia o la neurodiversidad, que es personas que efectivamente pueden aprender, pueden interactuar, pueden comunicarse, pero no por un tema sensorial, porque ellos escuchan bien y no tienen un problema de lengua, de habla, ya no son mudos,
pero que interactúan socialmente con las demás personas de una manera diferente. Aquí la persona con discapacidad intelectual puede ser proveniente de algún tipo de síndrome, por ejemplo, personas con síndrome de Down, o no, también puede haber personas con coeficiente o capacidad intelectual limítrofe, que no tengan nada que ver con el síndrome de Down, la persona simplemente es limítrofe en cuanto a su capacidad intelectual. ¿Ya? Hay discapacidades que son múltiples y son bien comunes encontrarlas. E incluso ustedes pueden eventualmente ser compañeros de alguno de ellos. Por ejemplo, hay personas con síndrome de Down que además tienen autismo, ¿ya? O hay personas que pueden tener una parálisis cerebral, con lo cual implica que no pueden desarrollar toda la fuerza física que pudieran desarrollar, por lo tanto tenemos que encasillarla dentro de la discapacidad física, pero al mismo tiempo también la persona puede haber quedado con algún problema de corte neurológico y haber desarrollado una discapacidad intelectual, ¿verdad? Perder capacidad intelectual. Entonces puede tener ambas cosas, ¿ya? Así que se puede tener también una última o séptima categoría, que es la discapacidad múltiple, ¿ya? Eso en cuanto a lo que ustedes se pueden encontrar. Ahora, en cuanto a los modelos o el modelo de tratamiento de la discapacidad y en su evolución histórica, lo que tenemos hoy en día, por cierto, es muy distinto a lo que se tenía hace muchos años atrás y es muy distinto a lo que se tenía hace unos cuantas décadas atrás en Chile nomás, ya donde el tema todavía ha evolucionado, pero no está al nivel de los países desarrollados, por cierto, pero va camino para allá. Y que podemos definir, tomar la historia de la humanidad y decir que las personas con discapacidad han sido tratadas históricamente de tres maneras. A través de un modelo llamado modelo de la prescindencia, así se pusieron de acuerdo las personas que estudian esto para definirlo, digamos, el modelo de la prescindencia, y que viene de la palabra prescindir, el modelo médico rehabilitador, que evidentemente ustedes ya habrán notado que es un modelo más sanitario, ¿ya? Por algo viene la palabra médico metido, y el modelo social, que no se explica solo, y por cierto no tiene nada que ver con socialismo, sino que tiene que ver con una visión de derechos distintos, y que es algo que tenemos que evolucionar hoy en día. Solo para mostrarles algo muy rápido, el modelo de la prescindencia, y esto dice cuáles son ve dos cosas. Ve cuál es el trato que reciben las personas y por qué son tratadas así también. O sea, la sociedad, cuáles son las causas que dice que tiene la discapacidad para tratar a las personas de esa manera. Se supone que las causas que dan origen a la discapacidad se entendía antiguamente con este modelo de la prescindencia, un modelo antiguo, pero que todavía encontramos alguna forma en que se plasma en la sociedad chilena hoy en día, ¿ya? Se supone que las causas que dan origen a la discapacidad tienen motivo religioso. Los hijos con discapacidad, por ejemplo, son considerados producto de los pecados de la familia o castigos de Dios. Y las personas con discapacidad son considerados innecesarios por distintas razones y se busca prescindir de ellos. De ahí viene la palabra prescindencia, a través de aislarlo, excluirlo, perseguirlo, exterminarlo, incluso en muchos casos ordenar, justificar su homicidio. Yo recuerdo haber visto una imagen que no sé si la tengo acá, a ver, no, no la tengo acá. Aquí cito otra cosa histórica que muchos de ustedes seguramente vieron en el colegio, pero el modelo de la presidencia, yo recuerdo cuando estudié el tema, había una propaganda nazi del gobierno alemán de la época en que gobernaba el Partido Nacional Socialista en Alemania, en que ellos sacaban una propaganda para justificar el gasto público, ¿ya? Y las inversiones y las medidas de política pública. Y señalaban ellos que una persona, la traducción no es exacta, pero es algo así como que una persona con salud frágil puede ser que efectivamente esté enferma o que haya adquirido algún tipo de condición de discapacidad, le cuesta al Estado una X cantidad de dinero, que es mantener a esa persona le cuesta al Estado lo mismo que mantener a una familia completa sana o sin condición de discapacidad. Y esa propaganda y esa justificación obedecía a políticas de exterminio masivo, ¿ya? Donde las personas con discapacidad no solo ya no eran apoyadas, sino que directamente se buscaba como una política de Estado el exterminarla para que el Estado no asumiera el costo de ello, ¿ya? Bueno, en fin, era parte de la limpieza, además de una limpieza étnica, mucha gente se queda con el cuento o la parte de la limpieza étnica del gobierno nazi, pero a muchos se le olvida que también había una limpieza funcional, o sea, el que no estuviese en capacidad de mantenerse por sí solo, de trabajar para el Estado, de tomar un arma y defenderlo en el caso de guerra, que en esa época se resolvía todo peleando, digamos. Claro, la forma de justificar el mejorar las cosas
era eliminando lo indeseable, y en este caso lo indeseable, o lo que se podía prescindir de, se buscaba prescindir, era de las personas que tuviesen una salud o una condición de discapacidad, una condición de discapacidad. Un ejemplo más cercano quizá a la sociedad nuestra, que seguramente muchos de nosotros lo vimos en los colegios, fue lo que tiene que ver con la política o los filósofos griegos y los historiadores romanos, cuyas ideas filosóficas e ideas políticas llegan hasta el día de hoy a nuestra sociedad. Recordemos que fueron los griegos los que dijeron, bueno, ¿cómo nos ordenamos? Y dijeron, bueno, armemos un senado y que este senado se componga de gente que elijamos popularmente y que estos senadores nos representen y que se pongan de acuerdo y elijan las leyes y que sean las que nos rijan. Eso, que es el 1+1 de la democracia, es lo que nos rige hasta el día de hoy. A nadie se le ocurrió una mejor forma para guiar la sociedad que no sea la democracia. Bueno, estas mismas personas, inspirados por quizá uno de los filósofos, si no el filósofo griego más importante después de Sócrates, que se llama Aristóteles, y que precisamente en su libro llamado La Política de Aristóteles, que es un manual 1.0 de la política actual, señala en ese libro, que seguramente muchos de ustedes leyeron en el colegio, porque esto es lectura de colegio, o por lo menos lo era en nuestra época, no sé si hoy día se leerá, pero por lo menos en nuestra época sí leían, nos hacían leer La Política de Aristóteles, pero parece que nadie se fijó que Aristóteles señalaba lo siguiente: en cuanto a la exposición o crianza de los hijos, es decir, como política pública de crianza de los hijos, debe ordenarse que no se críe a ninguno defectuoso. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Aristóteles? El famoso Aristóteles con eso es, si usted tiene que criar hijos, el gobierno tiene que ordenarle a la familia que no críe a los hijos defectuosos, a los hijos en condición de discapacidad. O sea, para la calle, para el monte, para que se lo coman las bestias, no sé, lo que fuera. Y un ejemplo de ello, bueno, los romanos, que eran muy obedientes de las cuestiones que decían los demás, llevaron esto a la práctica, y Dioniso, un historiador romano, que escribió acerca de los inicios de Roma, señaló que el fundador de Roma, Rómulo, ordenó a todos los habitantes de la ciudad que criaran a todos sus hijos varones y a la primera mujer, o sea, de la segunda mujer en adelante, femicidio directamente, y no matar a ningún niño menor de 3 años de edad, a menos que éste fuera deforme o defectuoso, es decir, que éste tuviese una condición de discapacidad. Esto, que suena muy brutal, así como, bueno, pero es que Claudio igual está diciendo cosas que son brutales, se fue ejemplos muy antiguos. Ni tan así, ni tan antiguos. Primero porque vamos a las causas. Las causas dicen, supone que la causa de la discapacidad es una razón divina, ¿verdad? Está en motivos religiosos. Yo creo que más de usted, porque todos debemos tener más o menos el mismo rango etario, habremos escuchado más de una vez la expresión cuando una persona ve a un niño con discapacidad y ve a los padres, y de alguna manera de querer consolar a los padres le dice que los niños que tienen discapacidad son una prueba que Dios le manda para probar la fortaleza de los padres. ¿Ya? Es una expresión popular esa. O que ciertos niños con cierto tipo de discapacidad en verdad son unos angelitos, ¿verdad? O sea, siempre hay una alusión al tema religioso para justificar o explicar algo que no tiene nada religioso. Y uno dirá, bueno, pero ya, bueno, eso te lo dejamos pasar. Pero igual te fuiste al chancho con lo que dijiste de que las personas con discapacidad son exterminadas, son excluidas totalmente. Eso no es tan así como uno creería, ¿ya? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo histórico y después voy a dar un ejemplo de ahora. El ejemplo histórico, por ejemplo, dice relación con nuestro famoso presidente, buen presidente, Pedro Aguirre Cerda, el último y primero, hasta donde recuerdo yo, presidente radical, que se hizo famoso, entre otras cosas, dentro de sus políticas públicas que se recuerdan hoy en día, y de hecho aparece en la placa que lo conmemora en la frase en la Plaza de la Constitución, que dice que gobernar es educar. ¿Por qué? Porque él estableció una política pública que, entre otras cosas, hizo obligatoria la educación primaria, si mal no recuerdo. ¿Ya? Antes de él no era obligatoria la educación primaria. Antes de él, los padres definían si querían mandar o no al colegio a su hijo. Y por cierto que tenían muchos incentivos para no mandarlo al colegio. Entre otras cosas, mandarlo a trabajar, ¿verdad? Y esto, que suena muy bien, suena maravilloso, de hecho, no lo es tanto desde el punto de vista que estamos hablando, de la exclusión o prescindencia de la persona con discapacidad. Porque la ley
si bien dijo efectivamente vengan a estudiar obligatoriamente los niños, todos los niños, excluyó expresamente, y lo dice, quedan excluidos de esta obligatoriedad los niños en situación de discapacidad. O sea, en la medida en que ellos tengan algún tipo de educación especial que les permita estudiar, pueden hacerlo, pero no están obligados a hacerlo. O sea, sigue dependiendo de la voluntad de terceros, de los padres. Y si el padre le acomoda mandarlo, que lo mande. Y si no le acomoda mandarlo, que no lo mande. Entonces ya eso ya te habla de una política de exclusión, por cierto. Porque de nuevo, estamos hablando de donde el alfabetismo abundaba, que a un analfabeto es poco probable que a él, teniendo un hijo con discapacidad, le nazca mandar a su hijo con discapacidad, sobrepasando todas esas dificultades, mandarlo a un colegio. Y además no sabemos qué tipo de colegio va bien. Y uno dirá, bueno, pero Claudio, de nuevo te acercaste un poco más, pero seguís yéndote muy lejos, porque, no sé, el presidente Pedro Aguirre Cerda ha sido del año 32, 36, algo por ahí. O sea, el siglo pasado, la década de los 30, puede ser. Bueno, para que vean que no yéndose tan atrás uno puede encontrar los mismos ejemplos. Hasta el día de hoy podemos encontrar que, por ejemplo, en materia de educación privada, todavía los privados pueden de alguna manera no estar obligados o no sentirse obligados a tener un sistema de educación inclusivo. Otra cosa es que no estén legalmente obligados a atender a un niño que tiene situación de discapacidad y no lo pueden discriminar. Eso es harina de otro costal. Pero en la práctica perfectamente todavía ellos se sienten con el derecho, porque no hay una norma que expresamente lo obligue, porque está en el Congreso todavía en estudio, que lo obligue a tener un programa, obligatoriamente tener un programa de inclusión en la educación que ellos realizan. Entonces, desde Vero Aguirre Cerda, esta parte como que no hemos avanzado mucho, a lo menos en el ámbito de la educación privada, que es un gran porcentaje de la educación que está en Chile hoy en día de hoy. Porque, entre otras cosas, hay muchas fundaciones sin fines de lucro que reciben aportes del Estado, pero que no tienen programas de inclusión escolar. O sea, todavía ellos se sienten, a pesar de recibir plata del Estado, con el legítimo interés de excluir a los niños con discapacidad. Eso para dar algunos ejemplos. Pero evolucionamos un poco en términos generales como sociedad y dijimos, a ver, párele un poco. Parecía ser que las causas religiosas no son los motivos de discapacidad. La gente no quiere discapacidad porque Dios quiere o porque Dios te quiere castigar a ti y a tu familia, sino que más bien pareciera ser un tema de patología, ¿verdad? Pareciera ser más bien un tema de salud, pareciera ser que la persona, hay motivos científicos más que religiosos que la persona adquiere la discapacidad, sea que la adquiere por patología de nacimiento, condiciones de nacimiento, por enfermedades, por accidentes de naturaleza doméstica, de naturaleza laboral, sea que lo adquiere por, ¿cómo se llama? Por temas de guerra, por enfrentamiento, por violencia, pero la persona adquiere por algunas distintas razones, adquiere o nace con una condición de salud distinta al resto. Este sujeto es un sujeto carente de salud en ese sentido, ¿ya? Y el objeto de la ciencia médica en este caso es su rehabilitación y el trabajo para reinsertarlo en la sociedad. Y bueno, una de las emblemáticas instituciones públicas conocidas en este país es la Teletón, que precisamente yo recuerdo los años 80, que precisamente una de sus frases cliché para enganchar la propaganda para recibir donaciones era que trabajamos por la rehabilitación de los niños. Rehabilitación, por entregar rehabilitación al niño. Y hasta el día de hoy eso sigue siendo así. O sea, sigue siendo un enfoque en salud. Y esto, por cierto, que nos desafía porque el tratar a una persona con discapacidad como una persona con una patología, con un problema de salud, evidentemente genera una visión distorsionada de la realidad. De partida, cuando te sientas frente a una persona que le falta una pierna, o que le falta una mano, o que tiene una parálisis cerebral, o que tiene un síndrome de nacimiento como el síndrome de Down o el autismo, y si tú lo ves como desde el punto de vista patológico o médico, como una persona con carencias, y que el problema que tiene para insertarse en la sociedad son las carencias que ésta presenta por tener una salud incompatible con distintas cosas, bueno, desde ya te estás parando desde una posición que es bastante incómoda, porque yo lo invito a usted a ponerse en los zapatos de esa persona. Si alguno de usted en su trabajo, siendo dirigente sindical y todo lo demás, llega a tener un accidente, ¿cómo se sentirían si su empleador le dijera, bueno, en vista que usted
perdió capacidad, vamos a tener que despedirlo. Esto que yo digo, y que suena medio brutal, también es un ejemplo concreto el día de hoy. O sea, ocurre que en instituciones públicas como Carabineros de Chile, por ejemplo, cuando una persona adquiere discapacidad, o en ciertos servicios públicos que es incompatible con el cargo, la persona tiene que abandonar el cargo. ¿Ya? En el caso del sector privado están un poco más protegidos porque si el trabajador adquiere discapacidad no imputable al empleador, si es imputable al empleador, ustedes saben que eso es indemnizable, pero si es no imputable al empleador, cambia la cosa, porque efectivamente el empleador se podría cuestionar y decir, chuta, a ver, ¿debo mantener contratada a esta persona? ¿Debo mantener contratada a una persona? ¿Puedo despedir a un trabajador porque adquirió discapacidad? Yo aquí quiero tirarle la pelota a ustedes, porque ustedes trabajan en esto. O sea, vamos a hacer una pausa y aquí voy a abrir la palabra para que alguien me conteste esa pregunta. Los que están aquí por algo. Si se acerca un trabajador que adquirió una discapacidad no imputable al trabajo, por lo tanto, por ejemplo, no sé, tuvo un accidente de tránsito, tuvo una enfermedad, producto de la pandemia, por ejemplo, la persona quedó con menor capacidad respiratoria, y le dicen, y les pregunto a usted, ¿me pueden despedir por tener discapacidad? ¿Qué le responderían a ustedes? Quiero escucharlo a ustedes. Mire, yo creo desde mi punto de vista, pienso que no debiese ser desvinculado el trabajador, para eso existen, ¿no es cierto?, las entidades de salud pública, quienes certifican qué clase de incapacidad puede tener el trabajador, y en este caso cuando la incapacidad corresponde a un menor a un 80%, este trabajador podría prescindir un poco de sus funciones de acuerdo al certificado médico, ¿cierto? Estar un tiempo fuera de la empresa y después irse retornando de a poco a medida que vaya mejorando su situación, digamos, de salud. Ya, Es lo que yo pude percibir. Entonces, déjeme ordenar lo que me contestó. En términos generales, usted me dice que en principio no puede ser despedido por adquirir discapacidad, por un lado. Por otro lado, están las instituciones de salud que se tienen que hacer cargo de la rehabilitación y del trabajo de la persona. Y por otro lado, hay certificación a través de unas instituciones públicas de la capacidad que tiene la persona de adquirir, o sea, de mantenerse en un empleo a pesar de su condición de discapacidad. Eso es lo que yo entiendo que usted me está diciendo. Exacto. Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene otra opinión a este respecto? Se acerca un compañero de trabajo a usted y le dice, compañero, compañera, acabo de adquirir discapacidad, vengo volviendo a una licencia médica de 6 meses y resulta que, mire, pregunta, usted que sabe, usted que tomó el curso, usted que estuvo con Claudia, ¿me pueden despedir por tener discapacidad? Buenas tardes. Yo pienso que depende de la discapacidad que tenga y también depende del trabajo que realice. Obviamente, yo creo que no lo pueden despedir si es que es algo que no tiene que ver con el tema laboral de lo que él está haciendo, pero si es que no está acorde al trabajo que realiza, sí lo pueden incluir en otro trabajo que no fuera el mismo, que fuera dentro de la misma empresa, pero si ya el trabajador no está de acuerdo en ese sentido, pienso yo que no debería de hacerse siempre y cuando el trabajador termine su tratamiento completo, si es que tiene que ver ya sea del trabajo laboral, si fue por trayecto. Pienso yo que no debería de despedirse hasta que termine ese, como al terminar el tratamiento, y que lo incluyeran en otro lado. Pero si no hay otra forma de hacerlo, sí se podría despedir. Pienso, ya, entonces puedo estar erróneamente equivocada. Sí, usted se va por la readaptación de las funciones. Usted se va Claro, más bien por la transformación del ámbito laboral del trabajador para ver si que puede cumplir claro, otras funciones dentro de la empresa. Y ya, bueno, si no puede cumplir ninguna función dentro de la empresa, cosa difícil, ¿verdad? Que alguien no pueda cumplir ninguna función dentro de una empresa, ninguna. no, claro. Difícil, O pero bien que suponiendo el que, trabajador no quiera también, pues. claro, que el trabajador no quiera, ahí puede evaluar su Claro. continuidad de todo el tema. Ya, le agradezco, doña Rosa. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto?
Mire, yo solamente quiero dar un ejemplo, ¿ya? Nosotros Ya, tenemos en nuestra empresa un caso de licencia médica por 2 años y aún así la empresa no la ha desvinculado porque es un tema muy complicado llegar a tribunales, ¿cierto? claro, claro. Para desvincular, entonces eso le sale un costo muy elevado a la empresa y prefieren no hacerlo. De hecho, han tratado de contactarnos con nosotros como sindicalistas y con la trabajadora para llegar a un acuerdo y pagarle todo y que ella Para se retire. mediar, para mediar y que se Claro, retire, que renuncie. Claro. Es que la claro, licencia es algo distinto a lo que estamos diciendo acá, porque la licencia es una excepción y le genera a uno un fuero, o sea, no puede ser despedido. ¿Se fija? claro, Por eso, si pero un igual, trabajador o con sea, discapacidad y con licencia le dice, me pueden despedir, claro, ahí usted, no, técnicamente hablando, no está contestando la pregunta. La pregunta era si un trabajador se acerca a usted y le dice, doña Ana, doña Rosa, yo adquirí discapacidad, ¿puedo ser despedido por eso? Otra cosa distinta es que diga, yo estoy con licencia. Claro, usted tiene que decirle 2 más 2, 4. No, po. No puede ser despedido con licencia. Mientras usted tenga la licencia y mientras la licencia se mantenga vigente, el trabajador no puede ser despedido, ¿verdad? Es como la mujer embarazada, tiene fuero, no puede ser despedido. En la licencia médica te genera un fuero y eso te permite no ser despedido mientras se mantenga. Por eso la persona puede estar ahí, claro, no puede estar eternamente, pero ya lleva 2 años ya y no lo pueden echar, po, ¿verdad? Pero eso es una hipótesis distinta de licencia. Yo hablaba de la hipótesis, lo que usted contestó primero, que era la sí, hipótesis de sí, adquirir discapacidad. ¿Alguien ya, más ok. tiene alguna opinión, además de doña Rosa y doña Ana? ¿Alguien tiene alguna otra opinión respecto de compañero o compañera? ¿Usted que sabe? ¿Usted que es del sindicato? ¿Puedo ser despedido por tener discapacidad? Por ejemplo, alguien que venga y diga, y esto me pasó el otro día. Llega un cabro y me dice, mire, yo siempre fui medio raro, pero llegó un compañero de trabajo y me dijo, oye, yo tengo un hijo autista y te conozco hace años, y la verdad es que tú tenés ciertos rasgos similares a los dos. Y se fue a hacer un examen, y se mandó a hacer una evaluación, y resultó que era autista. No lo sabía, pero era autista. Y está certificado con autismo. ¿Puede ser despedido por eso? ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿O cerramos aquí? A ver, por leyes laborales y leyes políticas, ninguna persona que tenga algún tipo de autismo y entre a trabajar y esté en conocimiento de la empresa de esa anomalía, no lo puede despedir laboralmente, por nada del mundo. Se Pero llega por sanción. yo di el ejemplo de un chico que me llamó y que él tomó conocimiento una vez que ya estaba trabajando en la empresa. Él no Sí, sabía cuándo pero entró, no sabía cuándo entró. Una vez que estaba trabajando adentro, supo que era autista. sí, pero está protegido bajo las leyes. Ya, Está protegido bajo las leyes laborales. Y ustedes ya. eso lo saben y todos lo sabemos. Está protegido bajo las leyes. Y aunque la persona esté certificada con autismo, por ejemplo, no puede ser despedida. Bueno, gracias, don Víctor. Aquí la respuesta está compuesta de varios, en términos generales, lo que dijo doña Rosa, lo que dijo doña Ana y ahora lo que dice don Víctor. Si se complementaran las tres, sería una respuesta correcta. Vamos de la premisa y de ahí desglosamos. ¿Puede ser una persona con discapacidad que adquirió la discapacidad en el trabajo ser despedida? No, no. Y esto es legalmente no. O sea, hay una norma expresa del Código del Trabajo que dice que no podrá ser despedido ningún trabajador por discapacidad. O sea, no puede ser despedido cuyo motivo sea la discapacidad. ¿Ya? Directamente, o sea, lo digo de manera más expresa. Despídalo por otra cosa. Despídalo por necesidades de la empresa, despídalo porque le robó algo, despídalo porque le rompió, despídalo porque le pegó, despídalo porque quemó un galpón, despídalo por otras cosas, pero no por discapacidad, porque eso está prohibido, prohibido. Prohibido so pena de, primero, anular el despido y que la persona siga contratada, ¿ya? Sí, tiene razón ahí don Gustavo, por eso lo despiden por otras cosas, naturalmente. Pero so pena de dos cosas. Primero, que anulen el despido, es decir, que uno haga un juicio y demuestre haber sido despedido por esas causales, y un juez, teniendo claro que la persona fue despedida por esas causales, puede dejar sin efecto ese despido y reobligar a la revinculación del trabajador.
Y además de eso, arriesga una multa tremendamente grande, ¿ya? Pero si el trabajador, además de eso, ya no quiere seguir trabajando ahí, porque, bueno, ¿quién va a querer seguir trabajando si el jefe ya lo despidió y se la atravesó? No sé quién va a querer seguir trabajando ahí. El trabajador podría eventualmente reclamar despido indirecto, por ejemplo, o mal despido, despido imputable del empleador, y además será indemnizado con un incremento en el porcentaje bien importante. Yo recuerdo que nosotros en la Defensoría ganamos un caso hace muchos años atrás que llevamos adelante contra un dúo, uno de los dos. Y ellos cometieron el error bien infantil de además reconocer que estaban despidiendo a la persona por haber adquirido parálisis cerebral y que ya no era capaz de continuar haciendo clases, ¿ya? Eso responde un poco a uno de los comentarios que recibí de qué pasaba cuando la persona no se sentía capacitada. Ella se sentía capacitada, lo que pasa es que tenía cierto agotamiento. Y lo que hizo el Duoc fue comenzar a recortarle la hora, recortarle la hora, recortarle la hora, y como ella recibió un variable por las clases que hacía, empezó a dejar de percibirlo, y percibió tan poco sueldo que al final ya no le convenía seguir trabajando ahí, y ella interpretó eso como que la estaban despidiendo indirectamente, por motivos de discapacidad. Y cuando nosotros fuimos y demandamos al Duoc, el Duoc contestó en el tribunal, algo que nunca pensamos que iba a pasar, diciendo, efectivamente, la despedimos porque la discapacidad de ella ya no hacía que fuera compatible con el trabajo. Listo. Se ganaron una multa y se ganaron una tremenda, tenés que pagarle además al trabajador una tremenda indemnización, porque efectivamente, como bien dicen, está prohibido. De hecho, es más, y aquí es donde compongo de otras cosas. No solo está prohibido, además, si una persona adquiere discapacidad, también tenía razón la señora que me decía, la compañera ahí que me decía, que es deber del empleador hacer adaptaciones o buscar otros trabajos o hacer adaptaciones en el puesto de trabajo para que la persona pueda adaptarse y continuar haciendo su trabajo. Efectivamente, eso es totalmente correcto, es una obligación, pero incluso más, con la ley 21.015 que vamos a ver, la ley 21.015 no solo obliga a contratar a trabajadores con discapacidad, también obliga a mantener contratados. Son nomenclatura totalmente distinta. Contratar es traer a una persona de afuera para adentro. Mantener contratado es mantener contratado un cierto porcentaje de personas con discapacidad. No es que esté obligado a mantener a esa persona en particular, pero si la empresa no mantiene ese porcentaje que tiene que mantener y además ya no logra cumplir con el porcentaje y se da el lujo de despedir a los pocos que tienen discapacidad, también eso es un problema. Todo esto que yo estoy hablando es en el sector privado. En el sector público, lamentablemente, continúa vigente. Es discutible en todo caso, pero continúa medio vigente la norma que habla de la salud compatible con el cargo, ¿ya? Y eso genera efectivamente un gran problema, a pesar de que fue modificado el estatuto administrativo en la parte que dice que efectivamente ninguna persona puede ser discriminada por tener discapacidad. Interpretándolo de esa manera, si es que una persona no puede ser discriminada por tener discapacidad, malamente podríamos decir que la persona puede ser despedida por haber adquirido una discapacidad, porque despedir es esencialmente el peor trato discriminatorio hacia un trabajador con discapacidad, ¿verdad? Pero con eso yo me quería detener para demostrarle igual que esta conversación que estamos teniendo tiene una vertiente bastante práctica en que uno no lo crea, ¿ya? Y ahora volvemos a nuestra presentación donde nos habíamos quedado, que era el modelo médico rehabilitador, que lo que nos propone es tratar a la persona en situación de discapacidad como una persona que dejó de tener cierta habilitación para realizar cierto tipo de actividad. Producto de algún tipo de patología, ya sea producto de una enfermedad, de un accidente o de algo que le haya pasado. Pasando el tiempo, ya llegando cercano al siglo XX, o sea, en el siglo XX ya pasando ya cercano al siglo XXI, quiero decir, las personas en situación de discapacidad y las fundaciones que trabajan con personas en situación de discapacidad comenzaron a preguntarse y a cuestionarse y a decir, a ver. Entendemos que el modelo de la presidencia no puede ser, porque ¿cómo vamos a estar dejando directamente afuera de la sociedad a ciertas personas por tener una condición de discapacidad? Pero el modelo médico rehabilitador que le echa la culpa de todos los problemas de la inclusión a la persona por tener o carecer de una visión, un oído, una capacidad intelectual, una capacidad física, también es bastante indigno y es bastante aberrante.
en términos sociales. Pareciera ser que las personas en situación de discapacidad son capaces de hacer todo si es que se les da la oportunidad de hacerlo, pero cuando hablamos de dar la oportunidad de hacerlo, no es solo dar la oportunidad formal de hacerlo, sino que también dar la oportunidad material de hacerlo. Es decir, efectivamente decirle a esta persona, mire, usted debería poder trabajar en esta empresa. Pero entiendo que como usted tiene movilidad reducida y nosotros tenemos en el segundo piso, en el segundo piso de nuestra empresa tenemos la oficina, debiéramos tener alguna medida de accesibilidad para que usted pudiera transitar hasta el segundo piso o de frentón instalar su puesto de trabajo en el primer piso. Porque somos nosotros los que pareciera ser que también estamos obligados a poner de nuestra parte para que la inclusión esta sea efectiva. Y ahí entonces cuando se hacen esta primera pregunta y este primer cuestionamiento, se genera este cambio de paradigma, donde dejamos de ver el problema desde el punto de vista que lo ve en la primera imagen, donde está la persona que simboliza a todas las personas con discapacidad, una persona en silla de ruedas, ella simboliza todo, a los ciegos, a los sordos, a las personas con síndrome de Down, a los autistas, a todo. Y la escalera que enfrenta, que simboliza todas las barreras que podemos encontrar. ¿Ya? Las personas con síndrome de Down enfrentan barreras distintas que los ciegos, enfrentan barreras distintas que los sordos, pero todos enfrentan distintas barreras. Y antes el modelo proponía como solución, el modelo antiguo proponía como solución el rehabilitar a la persona, es decir, si podemos llevarlo a las imágenes, el enseñarle o hacer algún tipo de prótesis o medicina o avance tecnológico que le permitiera a la persona subir los escalones. Y de repente este modelo vino, se cuestionó y dijo, ¿y por qué no nos eliminamos los escalones mejor? Y así la persona en silla de ruedas va a poder seguir circulando. Y va a circular también la persona en silla de ruedas, la persona que lleva un coche, la persona adulto mayor, van a poder circular todos. Porque pareciera ser que la barrera no está puesta en la persona y sus déficits, sino que la barrera está puesta en cuando esa persona con sus déficits, y es lo que venimos diciendo acá, por eso esta gente reclama, enfrenta ciertas barreras, pero esas barreras son barreras sociales. Las barreras sociales que están puestas desde un punto de vista material, ustedes lo pueden ver, seguramente en su propia empresa, cuando yo estoy hablando de esto, y quienes me están poniendo atención estén recordando y diciendo, sí, pues igual son ciertas barreras sociales, ciertas barreras que encontramos en mi empresa. No sé, una puerta muy delgada, unos escalones muy grandes, unas pantallas muy chicas, ¿cómo se llama? Unas estanterías muy altas, cualquier cosa, como barreras físicas. Pero también están las barreras actitudinales, que no son físicas, sino que son barreras sociales. Y aquí nos encontramos con el prejuicio, aquí nos encontramos con los problemas que le pueden presentar, aquí nos encontramos con el bullying o acoso laboral, aquí nos encontramos con directamente la falta de oportunidad, aquí nos encontramos con el que le dice a este muchacho que vino a pedir ayuda el otro día, yo tuve discapacidad y trabajé durante 8 años en esta empresa. Me dijo mi compañero de trabajo, oye, anda a hacerte un test, y resultó que del test, que me hablaron varios profesionales, efectivamente tengo un tipo de autismo, por eso siempre yo sentía que interactuaba de manera rara con el resto. Y ahora mi empleador de alguna manera me está diciendo que ahora tiene problemas con eso. Yo que siempre hice bien el trabajo, hice siempre bien la pega, o sea, él tiene un problema ahora con que yo diga que tengo autismo. A pesar de que cuando no lo decía, pero igual lo tenía, él no tenía ningún problema. ¿Se fijan cómo operó la barrera social? Ya no barrera física, sino que barrera social. Bueno, este modelo destaca que efectivamente estas barreras son de carácter social y se pueden superar. Pero la forma de superarlas no es con la promesa que hacía el modelo médico rehabilitador. El modelo médico rehabilitador hacía la promesa de solucionar el problema de salud con rehabilitación, con medicina, con avances científicos. El modelo social dice, no estamos ni ahí con o sea, bien, trabaje usted en los avances científicos si quiere. Trabaje usted en una nueva tecnología, en un ojo biónico, en un oído biónico, en una prótesis, haga lo que quiera. Pero lo importante aquí es eliminar las barreras sociales. Por eso se llama modelo social. Porque ahora ve las causas de la discapacidad en la sociedad y no per se en el individuo que presenta la condición. Este modelo generó cambios estructurales en cómo entendemos un montón de cuestiones. ¿Qué es lo que entendemos por discapacidad? ¿Qué es lo que entendemos por persona con discapacidad? ¿Qué es lo que entendemos por igualdad? ¿Qué es lo que entendemos por discriminación? ¿Y cuáles son las obligaciones que tiene el Estado? Todo eso proviene del modelo social. De ahí, por ejemplo, que cierto tipo de propaganda política, pública,
importante, e incluso muchos comerciales hoy en día, que yo rescato porque no están obligados a hacerlo, pero muchos comerciales quieren llegar a un público que ellos saben que consumen. Por ejemplo, hoy día yo los invito a ver todas las propagandas de telecomunicaciones, Movistar, Claro, WOM, no, creo que WOM no, bueno, no sé, pero Claro, Movistar fue el primero en empezar, Entel, todos ellos, por ejemplo, están poniendo lengua de señas en su propaganda. ¿Por qué están poniendo lengua de señas en su propaganda? Porque se dieron cuenta que la creación de nuevas aplicaciones audiovisuales como WhatsApp, como Messenger, como todas las que se pueden usar desde el celular, las videollamadas, son muy utilizadas por la comunidad sorda. Por lo tanto, tenerlos a ellos como clientes es un producto muy valioso para el mercado. Por una razón bien sencilla, porque si yo me comunico en lengua de señas y no te puedo mandar un mensaje de voz ni te puedo hacer una llamada, sino que te mando un video, evidentemente voy a necesitar las plataformas como WhatsApp, como Messenger, como Instagram, que me permitan mandar ese video. ¿Ven cómo el mercado se va adaptando a esta nueva, pero no siempre con una visión caritativa, ¿no? Sino que con una visión de negocio, digamos, ¿ya? Bueno, lo mismo con la inclusión social en todos sus aspectos, la inclusión educativa y la inclusión laboral. Estas disposiciones nos señalan, por ejemplo, nos hacen estas disposiciones están vigentes en Chile y plasmaron lo que nosotros entendemos legalmente en Chile como persona con discapacidad. Por persona con discapacidad en Chile, tenemos que decir que es toda aquella persona que tenga deficiencias de carácter temporal o permanente. Eso es lo que rige en Chile, ¿ya? También puede ser de carácter temporal. Por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de trauma y psicológico, algún problema de corte psicológico, pero que este sea de carácter temporal nomás, ¿ya? O que tenga un daño físico, pero que pueda, producto de una rehabilitación, pueda superarlo y puede ser de carácter temporal. Pero en general, cuando es de carácter permanente y está certificado que eso es así, ya estamos hablando de una persona con discapacidad. Pero recuerden, no solo está la carencia física, sensorial o mental. También debe esta persona, al interactuar con diversas barreras, ver impedida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. O sea, si ustedes tienen una empresa que tiene una serie de protocolos, políticas y todo para hacer inclusión de verdad, y efectivamente sus trabajadores con discapacidad son totalmente incluidos, desde el punto de vista conceptual, ni siquiera deberíamos hablar de personas en situación de discapacidad, porque no están las condiciones sociales que se requieren para hablar de personas en condición de discapacidad. Porque hay una persona que se desempeña como el resto de los trabajadores gracias a todas las adaptaciones que se han hecho para que lo pueda hacer. En ese mismo sentido y consecuentemente con eso, discapacidad cambió y mutó. Ya no era una persona o no era una condición de déficit físico, mental o sensorial, sino que eran las barreras, esencialmente son las barreras que la sociedad le pone a ciertas personas que presentan deficiencias físicas, mentales o sensoriales y que ven impedida su participación plena y efectiva en la sociedad. Coherentemente con eso, discriminación por motivo de discapacidad se entiende también en Chile en materia laboral, por ejemplo, como cualquier distinción, ¿ya?, que tenga el solo propósito o el efecto de dejar sin efecto o obstaculizar o, digamos, tratar de manera desigual a una persona en sus derechos y libertades fundamentales. En el ámbito laboral, dice relación con tratar a una persona diferente al resto de sus compañeros, pero evidentemente esa diferencia tiene que ser una diferencia con la intención de desmejorar la situación. Porque constituye discriminación si yo hago algo, trato distinto a uno de mis trabajadores con discapacidad para que esté mejor que el resto. No. O sea, sí y no. Sí constituye discriminación porque es discriminación de carácter positiva, o sea, conceptualmente hablando de discriminación, pero no constituye discriminación porque la discriminación necesariamente tiene que tener aparejado la obstaculización de derechos. O sea, yo no puedo ejercer mis derechos producto de esto, ¿verdad? Entonces, él dejó de ejercer algún tipo de derecho o vio vulnerado algún tipo de derecho con este trato diferente. No, per se no, ¿ya? Entonces,
Ustedes como buenos alumnos de este curso, el día que llegan a su trabajo y el empleador diga, oye, podríamos hacer algo, yo creo que deberíamos hacer algo para mejorar la situación de nuestros trabajadores que presentan condición de discapacidad física, por decirlo así. Y debiéramos hacer tal cuestión, tal mejora. Oye, pero eso lo va a tratar diferente. ¿Es malo o no es malo? ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? ¿Constituye discriminación? Eso no. Ustedes tendrán que decir, sí constituye discriminación, pero es de carácter positivo. Por lo tanto, no hay mayor inconveniente. En ese mismo sentido, legalmente en Chile se definió qué es lo que era, por ejemplo, los ajustes razonables. Los ajustes razonables son modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada, en este caso al empleador, y que se requieren en un caso particular para garantizar que la persona con discapacidad ejerza, por ejemplo, su trabajo. De acuerdo a la legislación chilena vigente en Chile, es obligatorio que el empleador realice ajustes necesarios para que el trabajador pueda desarrollar todas las actividades de la empresa. Por ejemplo, adaptación en el puesto de trabajo, adaptación en las tecnologías que se utilizan, adaptación en las funciones, en el horario. Evidentemente, no puede el trabajador venir y decir, ya, yo como tengo discapacidad voy a trabajar menos que el resto. ¿Ya? La jornada laboral para mí, en vez de ser la cantidad de horas obligatorias a la semana, va a ser de 20 horas a la semana y van a tener que pagar el mismo sueldo. No. Pero sí se pueden realizar, por ejemplo, cierto tipo de... Por ejemplo, si el trabajador está obligado a estar en su puesto de trabajo, sentado, concentrado, trabajando cierta cantidad de horas para sacar la pega, y el empleador viene y le dice, ya, está obligado a hacerlo, pero el trabajador, por ejemplo, presenta algún tipo de neurodivergencia o neurodiversidad que no le permite estar tantas horas sentado, sino que tiene que dividir su jornada de trabajo de manera tal que pueda ir dosificando, el empleador está obligado a hacer ese tipo de adaptación. Vamos a hablar de eso más tarde. Aquí hay un ejemplo concreto de ajuste razonable a los trabajadores, pero aquí está visto desde el punto de vista del cliente. Por un lado está el cliente que a la izquierda de la pantalla está el cliente que no recibe ningún ajuste razonable, que él tiene que inclinarse, casi que colgarse para poder ser atendido, y al lado está una caja adaptada, ¿ven? Por eso ese ajuste razonable es adaptación, adaptada a las necesidades de las personas que presentan esa condición. Acercamiento a la realidad que viven las personas con discapacidad. Antes de entrar finalmente al tema de inclusión laboral propiamente tal, para hablar de la ley 21.015, que siempre me quedo corto de tiempo, y quisiera hablar detenidamente de la ley 21.015 y de otra ley que entró en vigencia ahora, que establece una figura súper importante en la inclusión de personas con discapacidad en la empresa. Vamos a hablar de la realidad de las personas con discapacidad, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Esto es para que ustedes, los que no tienen, algunos seguramente sí, de manera familiar, directa, cercana incluso, y otros no tan cercana o ni siquiera tienen algún tipo de relación con personas con discapacidad, no conocen cómo es esta realidad. Bueno, aquí un poquito una pincelada para que ustedes sepan cuál es el contexto humano y social que tienen las personas con discapacidad en el mundo y en Chile el día de hoy. En primer lugar, a nivel internacional, los informes más actualizados, que son del año 2011, porque no se pueden actualizar tantas veces y tanto rato, porque son informes a nivel mundial, digamos, señala que la población mundial se estima que al año 2010 un 15% de la población mundial presentaba algún tipo de discapacidad. Sí, más o menos por ahí debe ser un 12,5 y un 15%, porque hoy día los últimos números indican que en el mundo hay 8.000 millones de personas más o menos. Si de 8.000 millones de personas, 1.000 millones de personas presentan algún tipo de condición de discapacidad al año 2010. Claro, podríamos decir que el 12,5% más o menos presenta discapacidad. Pero si incrementaron todos los números también de las personas con discapacidad, porque muchas condiciones de discapacidad son hereditarias y otras son adquiridas, y hoy en día la población mundial crece y se hace vieja a niveles agigantados, y uno de los factores importantes de adquisición de la condición de discapacidad es la edad, podríamos estar hablando de que quizá haya más de un 15% de la población con discapacidad. Sí, o sea, es un número que va creciendo y el número no menor. Las experiencias son diversas, pero no pueden quedarse con visión de la típica silla de ruedas o el bastón, porque existen, como yo nombraba antes, distintos tipos de condición de discapacidad, unas más populares que otras, unas menos conocidas que otras, unas menos tratadas que otras, unas que reciben menos apoyos que otras, unas menos populares que otras.
pero todas con distintos tipos de necesidades, pero sí, todas con necesidades de algún tipo. ¿Cuáles son las características en común que comparten los colectivos de ciegos, sordos, personas en silla de ruedas, personas autistas, personas con síndrome de Down, personas con síndrome de Tourette, y etcétera, 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 por mil? Son los siguientes que ellos comparten los mismos obstáculos. Primero, políticas y leyes insuficientes. Segundo, actitudes negativas. Aquí existe mucha creencia y prejuicio hacia nosotros. Prestaciones insuficientes de servicios, partiendo por servicios públicos. Problemas con la prestación de los servicios que se entregan. Financiamiento insuficiente, entre otras cosas, para los servicios que se entregan para las personas con discapacidad. Falta de accesibilidad. Falta de consulta y participación. Falta de datos y pruebas. ¿Esto afecta la vida de las personas en situación de discapacidad? Por cierto, el resultado de lo anterior es que las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, tienen peores resultados académicos, menos promedio de años de estudio, ya lo vamos a ver, menor participación económica, tasas más altas de pobreza, mayor dependencia y participación limitada. Dependen de cuidadores, por ejemplo, que en general ese rol suelen cumplir las mujeres y en general suelen ser la madre, en un 90 y tantos %. En este sentido, el tratado internacional más importante que está vigente a nivel mundial y que está vigente en Chile también, que es la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, observa desde el inicio, desde el preámbulo, desde la introducción, que le preocupa mucho que pese a los diversos esfuerzos de tratados internacionales y de los países de la ONU, las personas con discapacidad siguen encontrando muchas barreras que afectan su igualdad de condiciones y su vida, y siguen siendo vulneradas en sus derechos. Y así siguen preocupados y siguen reconociendo que esto es un problema. Vamos a ver qué es lo que pasa en Chile. En Chile desde 1978 es que el tema de la discapacidad pasó de ser un tema conocido por todos como una realidad del día a día, de la calle, de la vida personal o de la vida social, pasó a la pantalla chica, pasó a la televisión. ¿Gracias a qué? Gracias a que en el año 1978 a una persona se le ocurrió hacer una campaña de recaudación de fondos públicos llamada Teletón para juntar plata para una fundación de beneficencia pública que se llama Instituto Internacional de Rehabilitación y a recaudar fondos de manera tal de tener financiamiento para la fundación de rehabilitación que estaba, y todavía está, pero ya no es la misma, por cierto, que era una casa donde atendían unos médicos de manera muy precaria, muy artesanal, que está ahí en la calle Ecuador. Eso, no sé si la calle Ecuador con la Alameda es Estación Central o Santiago, no sé, ahí me pierdo un poco, me pierdo un poco la geografía, yo diría que es Estación Central. Bueno, en el año 1978 se crea este hito comunicacional que pasa a ser el tema de la situación de personas con discapacidad, quedaría en primer plano a nivel nacional, o sea, en materia mediática, la televisión. Todos los que están aquí seguramente deben recordar eso, algunos serán más chicos y quizás no estuvieron ahí, pero quizás hay gente aquí que yo, calculando por el tono de voz de los que hablaron y por los datos que me entrega la organización, sí, seguramente hay gente que incluso se recuerda de esta primera Teletón, o por lo menos de las primeras. Y uno diría, bueno, ya que se instaló en la tele, y todo nos quedó claro, y todos lloramos, del año 1978, es la famosa frase de Julito Martínez, ya de la sonrisa de un niño, tan recordada hasta el día de hoy, Julito Martínez, que en paz descanse por esa frase, y tan emotiva que fue, hasta el día de hoy se recuerda con mucho sentimiento y con mucha emoción, y uno dirá, bueno, ya que se tomó la tele, y en la tele algo de importancia tiene el tema, suponemos que también se habrá tomado las políticas públicas, porque asumimos que el gobierno de turno, que era el gobierno, que era la dictadura en esa época, también veía la tele y también le interesaba lo de la opinión pública, por lo menos habrá, digamos, habrá dicho ya, bueno, habrá recogido los guantes y ya que esto apareció en la tele, lo menos nos vamos a hacer cargo nosotros también. Pero este hito comunicacional no se tradujo en nada. De hecho, hubo un censo, si mal no recuerdo, por ahí por el año 80 y tanto, un par de años después,
y ni siquiera se consultó cuántas personas con discapacidad había en Chile. No entró la pregunta sobre discapacidad, nada, no, ni siquiera hubo una pregunta para saber, para georreferenciar, para saber de cuántas personas con discapacidad estamos hablando y georreferenciarla de alguna manera. Es decir, y tampoco existía ninguna institucionalidad que se hiciera cargo del tema de la discapacidad. Entonces, parece decir que este revuelo comunicacional no se tradujo en nada concreto desde el punto de vista político. Bueno, con la salida del gobierno de la dictadura y la llegada a los gobiernos de la democracia, evidentemente tuvo que venir un desarrollo del Estado, y un desarrollo del Estado que se tradujo en más institucionalidad y mayor institucionalidad en materia social, y un desarrollo legal que aquí estuvo encabezado en materia social por materia de discapacidad, específicamente por el Ministerio, lo que se conoce actualmente con el Ministerio de Desarrollo Social, en esa época el Ministerio de Planificación, que puntualmente creó una secretaría particular, o una institución más pequeña, que se llamó Fondo Nacional de Discapacidad. Y este Fondo Nacional de Discapacidad tenía como objetivo la creación de la entrega de fondos para proyectos de inclusión, ¿no? ¿Ya? Y no era mucho más que eso, tampoco tenía muchas más funciones, pero eso era mejor que no tener absolutamente nada, que era lo que ocurría antes del año 9. ¿Ya? Y desde ahí el Ministerio de Desarrollo Social empezó a sacar una serie de iniciativas que se tradujeron en leyes y que tenía que ver con distintos espacios de acceso a las personas con discapacidad a ciertos ámbitos sociales. Y aquí, por ejemplo, se crea la nueva ley 20.927, perdón, se crea en 1994, decreta normas de acceso a la población con discapacidad auditiva a la información proporcionada por los servicios de radiodifusión televisiva, y ahí ahí llegan a un acuerdo los ciegos, los sordos, para que los canales de televisión se turnaran con el tema de la lengua de señas, y por eso está rotativa la lengua de señas en los canales de televisión. Se fijan en los noticieros, que hay un noticiero que le toca cada vez un turno de tener que llevar un intérprete de lengua de señas para que interprete. Desde esa época viene. Y fuimos avanzando, efectivamente se fue creando más y más normativas. Por lo pronto se crea en el año 1997 la ley sobre integración de personas con discapacidad, que para el momento era la ley más importante que teníamos. Y en el año 2002 se lleva a cabo un censo que señala que en Chile existen poco más de 15 millones de personas y que las personas con discapacidad es algo así como 334.000 personas más o menos. Pero 2 años después, el año 2004, se realiza un estudio nacional de discapacidad, que es un estudio más, donde se cruza mucha información, donde no tiene la característica del censo, no se pregunta puerta a puerta, sino que se cruzan bases de datos, y resultó que la cifra era mucho mayor, eran más de 2 millones de personas que tenían algún tipo de condición de discapacidad, es decir, 1 de cada 8 chilenos. Y además el año 2004 empezó a arrojar una serie de datos estadísticos, porque como se cruzaron cifras de distintos servicios públicos, se empezó a saber, por ejemplo, que la condición socioeconómica de la mayoría de las personas con discapacidad era bastante paupérrima. ¿Ya? Un 40% de ellas es de condición socioeconómica baja, y más de la mitad era de condición socioeconómica media, esa gran media que no sabemos qué significa, pero decían que era media, que el trabajo remunerado solamente llegaba al 30%, que las personas sin educación eran cerca de un 10%, y así íbamos avanzando. Y el año 2015 se vuelve a realizar el mismo estudio, y evidentemente después de casi una década las cifras tenían que ser un poco mejores, como por ejemplo que las personas en situación con discapacidad ya eran casi 3 millones, pero que no todo avanzó. Por ejemplo, los mayores de 18 años, el 50% seguía perteneciendo al primer y al segundo quintil de pobreza. ¿Ya? Cuando se dividían en quintiles todavía, de los mayores de edad, todavía la mitad de ellos pertenecían a los 2 primeros quintiles, eran de los más pobres, digamos. En el mercado laboral estaban ocupados solamente un 40%, e inactivos cerca de un 60%. Seguían siendo hartas cifras de personas sin educación, pero lo que aumentó fueron las cifras de personas que empezaron a participar de la educación superior, y también de la educación básica completa. Pero empezaron a encontrar una serie de desafíos las personas con discapacidad, como por ejemplo que solo estudiaban 8,6 años en promedio, versus las personas sin discapacidad, quienes estudian en promedio 11,6 años.
La asistencia o apoyo, más del 40% de las familias de las personas con discapacidad dependen de un familiar para realizar actividades de la vida diaria. Eso es tremendamente alto, es una cifra tremendamente alta. O sea, de cada 10 personas, 4 de ellas dependen de un familiar para hacer cosas de la vida diaria. Eso es mucha dependencia. En conocimiento de la ley, eran muy pocas las personas que dicen haber recibido algún tipo de capacitación, menos si es que entendieron algo o no de esa capacitación, pero a lo menos haber recibido algún tipo mínimo de capacitación acerca de sus propios derechos. Y un porcentaje menor, 1 de cada 5, siente haberse sentido discriminado alguna vez. Yo diría que esa cifra es mayor, pero bueno. Y aquí vamos a entrar propiamente tal a hablar de la ley de inclusión laboral. Esta ley de inclusión laboral incentiva la contratación o el ingreso de las personas en situación de discapacidad al mundo laboral, cosa que no es así porque ya existía de antes, pero vino a cambiar las reglas del juego porque vino a eliminar a llenar algunos vacíos, vino a eliminar algunas discriminaciones legales que existían hacia las personas con discapacidad desde el punto de vista de las políticas laborales, pero sobre todo vino a establecer políticas de discriminación positiva en favor de las personas en condición de discapacidad. ¿Ya? Esto se aplica para el ámbito, tanto para el ámbito público como para el ámbito privado. Y por último, este año se hizo o sea, la ley no se hizo ahora, desde hace 2 años atrás, pero comenzó a estar vigente una nueva ley que establece una figura del gestor de inclusión laboral dentro de las empresas que estén obligadas por esta ley, precisamente, ¿ya? Y con eso se complementa un cuadro bien importante, pero que en los números todavía no logra el efecto que pretende lograr. Todavía hay una gran subcontratación de personas en situación de discapacidad. Porque una vez más, el Estado chileno, no hablo del gobierno, porque esto es transversal a todos los gobiernos que han habido y que van a haber, el Estado chileno sigue tomando medidas de medidas públicas, medidas de políticas públicas con el bolsillo de los particulares, ¿ya? Obligándolos a ellos, como ustedes van a ver en los detalles de esta ley, obligándolos a ellos a realizar ciertas cosas, pero sin que el Estado meta la mano al bolsillo. Y por cierto, ni siquiera para efectos de poder fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de esta ley. O sea, eso está claro, está claro. Entonces, la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad señala en materia de pública, en materia de administración pública, algunos derechos para las personas en situación de discapacidad. Por lo pronto, el derecho a la selección preferente. Esto es, ciertos servicios públicos deben hacer una selección preferente para personas con discapacidad que participen en el proceso de selección en igualdad de mérito, sea que lleguen a la terna o a la quina en una posición equivalente con otros postulantes, habiendo igualdad de puntajes, por ejemplo, entre todos ellos, debe escogerse siempre a la persona en situación de discapacidad. ¿Ya? La discapacidad es un factor de selección preferente en la administración pública. ¿Ya? Esto es bien importante, es clave. Esto se materializó en algo que había intentado hacer un proyecto, pero que nunca había funcionado. Esto quiere decir que si una persona en situación de discapacidad llega a la etapa final del proceso de selección, va a ser elegida de manera preferente. Eso no ocurre prácticamente. En la práctica, ¿qué es lo que hace la misma administración pública? Va sacando en el camino, porque seamos, digamos, la cuestión como es la realidad. Son muy pocas las personas con discapacidad que logran, por mérito propio, alcanzar o llegar a la etapa final. La mayoría no prospera en el camino porque es los mismos, en las mismas etapas los van dejando fuera, porque no son concursos por, ¿cómo se llama?, contrataciones objetivas. No hay un examen, no, lo que hay es estudio de antecedentes, análisis de experiencia, y todos sabemos que en materia de puestos públicos, la mayoría de las veces ocurre que participan decisiones más bien desde el punto de vista del nepotismo, del pituteo, que finalmente hace que las personas en situación de discapacidad queden fuera de los procesos. Ya esto en este gobierno y en los gobiernos anteriores, esto no es exclusivo de una vertiente política. Todos los gobiernos hacen y siguen haciendo eso. Y quizás lo más significativo o lo más sensible, lo más evidente para esto, es que en el mismo Servicio Nacional de la Discapacidad no existe en Chile prácticamente contratadas personas en situación de discapacidad, lo cual es paradójico, ¿verdad? Entonces, esto la verdad que sirve de poco o nada. En los mismos servicios públicos, las instituciones que tengan una dotación actual de trabajadores deberá contar de 100 o más trabajadores en ese servicio público,
deberá contar a lo menos con un 1% de personas con discapacidad o asignatarias de algún tipo de pensión de invalidez en su dotación anual, siempre que la dotación anual lo permita, ¿ya? Esto va a depender de que el servicio no se pueda excusar, por ejemplo, por la naturaleza de sus funciones, por no contar con cupo de disponibilidad en el presupuesto. Por ejemplo, este año ya no vamos a contratar a nadie más, ¿ya? Y ni en los próximos años no, porque estamos en un recorte presupuestario, no se va a contratar a nadie más. O por falta de postulantes que cumplan con los requisitos, ¿ya? También eso es posible porque aquí se está pensando en servicios públicos que cumplen ciertas funciones y que exige, por ejemplo, que gran cupo de su personal sea profesionales, por ejemplo, y no existan simplemente personas que cumplan con el perfil. Y en el caso de las Fuerzas Armadas y de orden de seguridad, solo se habla de las personas dentro de la sociedad civil, no de los uniformados. Los servicios públicos, hay unos que tuvieron que dictar su propio reglamento y que tienen que funcionar con eso, pero que están funcionando. Pero claro, también siguen teniendo problemas con el tema de la cuota. Son el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría y el Banco Central, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, el Servicio Electoral y los demás tribunales especiales creados por ley, como por ejemplo los tribunales ambientales. Se prohíbe expresamente dentro de la administración pública la discriminación por motivo de discapacidad para la incorporación a la carrera funcionaria. Ahí donde algo que leí en el chat que estábamos hablando, que los servicios públicos cortan de decirle a la gente que no puede tener salud incompatible con el cargo. Ahí es donde sí funciona el tema de la salud, de que no puede ser discriminado por tener salud incompatible con el cargo, ¿ya? Por ejemplo. Ahora, cuando llevamos esto al sector privado, que es donde están muchos de ustedes participando en este momento y ahora en el servicio público, la cuota, ¿cómo funciona? Las empresas con trabajadores que tengan 100 o más trabajadores, 100 siendo el mínimo, o más, deberán contar o mantener contratado a lo menos un 1% de la dotación total de las personas con discapacidad o beneficiar de una pensión de invalidez. Aquí cambia el tenor de la norma. Aquí se trata de contratar o mantener contratado, cosa que no era así con el servicio público. En el servicio público era solo contratar. Aquí es además mantener contratado, ¿ya? En este caso, las empresas como los holding, por ejemplo, que es una agrupación de muchas empresas, ¿ya? Deberán ser consideradas como un solo empleador para los efectos de computar el número de esta ley. No podrá así, por ejemplo, una empresa venir y decir, yo voy a decir que tengo 5 empresas de 50 trabajadores, porque efectivamente son 5 empresas. No, si es todo un mismo grupo económico, no pueden ser consideradas 5 empresas, sino que es una sola empresa con 250 trabajadores, por lo tanto tiene la obligación de un 1%, que en este caso es 2,1, que lo completa contratando a 2 o 3 personas, completa su cuota, ¿ya? Debe considerar el total de los trabajadores y comenzó ya, bueno, a regir ya hace un par de años, está rigiendo plena y totalmente esta ley en Chile. No tiene sentido hablar de la vigencia parcial que tuvo en algún tiempo. Contar con calificación de la COMPIN. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener la persona? Primero, contar con calificación de la COMPIN, de la Comisión Nacional de Medicina Preventiva, y la certificación de discapacidad que entrega el registro civil, ¿ya? O también puede ser que no cuente con esa certificación o esa calificación, sino que la persona igual va a tener que tenerlo, va a ser asignatario de una pensión de invalidez por cualquier régimen previsional, ¿ya? Por ejemplo, una persona que se jubiló por invalidez laboral. O sea, ustedes tuvieron un trabajador, adquirió discapacidad, él decidió jubilarse anticipadamente por invalidez laboral, ¿puede ser recontratado por la empresa ahora para cumplir la ley de cuotas? Absolutamente. Obligación de la empresa. En enero de cada año las empresas están obligadas a informar a la Dirección del Trabajo el número total de trabajadores y de las personas con discapacidad para ver si alcanzan a computar ese 1%, ¿verdad? Se debe informar el actual número de personas con discapacidad contratadas y el régimen de contratación que tienen. Contrato parcial, contrato indefinido, ¿de qué tipo de contrato es? Deberán informar también en caso de incumplimiento total o parcial. No sé, teníamos que contratar a 20, porque hay empresas que son muy grandes, 10.000 trabajadores, 20.000 trabajadores, pudimos contratar a 20 nomás, pudimos contratar a 40 nomás, no llegamos al 1%, y en ese caso ellos tendrán que dar razones fundadas para el incumplimiento. Por ejemplo, la naturaleza de las funciones desarrolladas. Estoy pensando en la gran minería, por ejemplo, una cosa así más compleja. No estamos hablando de una empresa común y corriente. Cualquier empresa puede contratar a un 1% de trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores pueden ir
desde el humilde estafeta hasta el gerente. Cualquiera que tenga una credencial de discapacidad le sirve a la empresa para incrementar el número de trabajadores con discapacidad. Una segunda es que ellos se fundamenten en la falta de interés, habiendo publicado ofertas y que no hayan recibido postulaciones que cumplan con el perfil requerido, ¿ya? Por ejemplo, y esto puede afectar a ciertas empresas en ciertas zonas más bien complejas. Estoy pensando, por ejemplo, una tremenda empresa que se dedica al tema de, de los salmones, una salmonera ubicada en la región de Aysén, por ejemplo. O sea, ¿cuántas personas con discapacidad hay en la región de Aysén? Chuta, ¿y cuántos quieren trabajar acá? Porque acá necesitamos, no sé, 80 personas con discapacidad para completar nuestro 1%. Bueno, no creo que tengan tantos trabajadores, pero necesitamos 20 trabajadores con discapacidad. Y resulta que no hay. No hay. Por las condiciones de la empresa, no hay 20 trabajadores con discapacidad en la zona. Por lo tanto, es imposible llegar al número. ¿Ya? En estos casos, cuando ya no pueden definitivamente cumplir de manera total o parcial, además de entregar las razones fundadas que están estipuladas por ley, son esas dos nomás, las empresas deben cumplir de manera alternativa, ya sea celebrando contratos de prestación de servicios con empresas que sí tengan contratadas a personas con discapacidad. Por ejemplo, ellos podrían contratar servicios que requieran permanentemente, por ejemplo, para externalizar el aseo, la seguridad, en empresas que tengan trabajadores con condición de discapacidad. O efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, cuyo objeto sea la inclusión, capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación del empleo, contratación o inserción laboral de personas con discapacidad. Sobre la contratación de personas de servicio con empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad, ahí los montos están fijados por la ley y deben ser no inferior a 24 ingresos mínimos mensuales, y esos son como 300 lucas, respecto de cada trabajador que debió haber sido contratado y que no fue. O sea, como empresa nosotros nos faltaron 3 trabajadores, bueno, tienen que contratar mínimo por esos montos, ¿ya? Per cápita por cada trabajador. Y respecto a las donaciones, lo mismo, ¿ya? También hay un cálculo numérico de cuánto tiene que donar alternativamente para cumplir de esta manera con lo que tenía que haber cumplido en materia de cuota. Esta donación sí tiene unas características especiales. En primer lugar, está eximido de hacer un trámite judicial que se llama de la insinuación, porque la donación real, no la de la Teletón, la donación de verdad, es una donación que se realiza a través de un trámite judicial. Uno va donde un juez y tiene que exhibir una serie de documentos que acrediten la transferencia de bienes o de dinero hacia una fundación o hacia otra persona, más el pago del impuesto. Aquí en este caso, por esta ley de donaciones con el certificado correspondiente, está eximido de ese trámite de la insinuación y además está eximido del el impuesto de la herencia y donaciones, pero se debe informar a impuestos internos. No dará beneficio fiscal como por ejemplo descontar IVA esta donación que se hace a esta fundación, no descuenta IVA, pero sí tiene la calidad de aumentar los gastos necesarios para producir la renta, lo cual es bien importante para las empresas porque muchas empresas, cuando cuadra la contabilidad a fin de año, resulta que necesitan incrementar el gasto, y esto es una forma de incrementar el gasto. Las fundaciones deben cumplir con el objeto social de capacitar, rehabilitar, promover o fomentar los empleos y la contratación de personas con discapacidad. ¿Ya? Bueno, aquí hay una serie de limitaciones que tienen que tener las empresas respecto a quién dona y quién no dona. Otra de las cosas importantes que eliminó esta ley, y que esto es bien trascendental, es que vino a derogar algunas malas prácticas legales que teníamos en Chile. Por ejemplo, teníamos el contrato de aprendizaje. En Chile existe un contrato de aprendizaje que permite a personas que adquieren ciertas habilidades o conocimientos técnicos dentro de la empresa, que bajo ciertas limitaciones y cumpliendo ciertos requisitos puedan aprender de un trabajador de otro. Por ejemplo, en la construcción existe un maestro que es el albañil y él va a tomar como aprendiz a 3 personas nuevas. Personas que no son albañiles y en ninguna parte se estudia albañilería. Yo no sé dónde se estudiará albañilería. Como es un oficio albañilería, yo no sé dónde se aprende. Entonces, como seguramente se aprende a través de un maestro, entonces lo que se hace aquí es fijar un contrato de aprendizaje que le permita al empleador, por ejemplo, pagar menos del sueldo mínimo, pero tiene que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo, que esté claro quién es el maestro de la persona, que esté cierto número de tiempo, no puede estar indefinidamente de aprendiz, tiene que estar no sé, hasta cierta edad máximo, y tiene que tener un plan de aprendizaje. O sea, no es que aquí ya aprende lo que aprendiste nomás y chao, no. La idea es que si la persona va a incumplir ciertas normas mínimas, como son las del sueldo mínimo, tiene que aprender ciertas cosas.
Por ejemplo, el aprendiz solo puede ser aprendiz hasta los 21 años. Tiene que tener un programa de aprendizaje. Puede tener un sueldo menor del mínimo, sí. No participa de los contratos colectivos, por lo tanto ustedes no van a conocer ningún aprendiz, porque yo entiendo que ustedes están sindicalizados y ahí en esa lógica operan los contratos colectivos. Y las personas con discapacidad no tenían ese límite de edad. O sea, yo podía tener una persona con discapacidad que eternamente estuviera como aprendiz, y yo eternamente lo estuviera pagando menos del sueldo mínimo. Bueno, esta ley lo que hizo fue limitarlo a los 26 años de edad, ¿ya? En el mismo sentido, existía una ley en Chile que permitía que el empleador y el trabajador acordaran un sueldo inferior al sueldo mínimo como para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Es decir, las personas con discapacidad no tenían derecho a ganar sueldo mínimo porque como si ganaban menos del sueldo mínimo, de alguna manera se fomentaba la inclusión laboral y eso estaba aprobado por una ley. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la ley de inclusión laboral? Fue eliminar esa discriminación y derogar ese artículo. Ahí hay un tema de las vigencias y por último quiero hablarles de algo que todavía no tengo una lámina, así que vamos a consultar una página que es más o menos lo explica de manera bien clara, pero ustedes lo pueden googlear esta información porque eso está vigente hace poquito, que es la figura del gestor de inclusión laboral, que vino a complementar la ley de inclusión laboral que acabamos de ver, ¿ya? La figura del gestor de inclusión laboral es una certificación que lo entregan solamente ciertas empresas certificadoras, no cualquiera. O sea, no basta, por ejemplo, con que alguien venga y hable conmigo y me diga, oye, Claudio, dame una clase y yo con eso ya quedo certificado, yo me hago cargo dentro de la empresa. No, es una figura, lo crea la ley 21.275, que señala que al menos de los trabajadores que se desempeñan en las funciones relacionadas con recursos humanos dentro de una empresa, ojo, sé que hay alguien aquí que trabaja en recursos humanos, que son empresas con 100 o más trabajadores, es decir, que están obligadas a la ley de cuotas, ¿ya? Deberán contar esta persona con conocimientos específicos en materia que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y se entenderá que tienen estos conocimientos los trabajadores que cuenten con una certificación, ¿ya? Por ejemplo, una que entrega Chile Valora, ¿ya? Al respecto, otorgada por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales establecido en la Ley 20.267. Ya esta persona tiene a su cargo varias funciones, ya no se creó como una ley simplemente para que las empresas de alguna manera señalen que están cumpliendo como un buenismo, digamos, que están cumpliendo con la inclusión laboral de personas con discapacidad, sino que es un ámbito y un perfil bien completo que tiene que cumplir la persona. En este caso, la persona tiene varias funciones a su cargo, y no solo tiene que ver con colaborar con la inclusión laboral de sus compañeros de trabajo en la empresa y colaborar a la empresa en lo que tienen que hacer, sino que tienen que gestionar planes de inclusión laboral para cada uno de sus compañeros dentro de las necesidades que cada uno pueda presentar. También coordinar diagnósticos de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la misma organización, de acuerdo al enfoque y la normativa vigente, por lo tanto tiene que conocerse toda la normativa, y también coordinar acciones de capacitación sobre inclusión de personas con discapacidad dentro de la organización, de acuerdo con los procedimientos de trabajo y la normativa vigente. Es decir, tiene que meter todo esto en las capacitaciones que entrega la empresa, porque no saca nada con que él se preocupa de, no sé, tenerle buenos computadores a los compañeros con discapacidad, tenerle buenos puestos de trabajo, pero no capacita a ninguno de los trabajadores y por lo tanto ellos no hacen inclusión de su propio compañero, ¿verdad? Eso no puede ocurrir. Y esta norma está vigente a partir de noviembre de este año. No es nueva, hace 2 años, pero le dieron 2 años de marcha blanca para que las trabajadores de los departamentos de recursos humanos se certificaran y ya pudieran comenzar a realizar las cosas que tienen que hacer de manera adecuada.